Entonces, hoy vamos a hablar de el cambio y la transición. ¿Qué es el cambio y qué es la transición? Son dos cosas diferentes. El cambio, para lograr el cambio, necesitamos una primera etapa que es una etapa de transición. Depende de la preparación que tengamos las personas para estar proclives al cambio, para estar dispuestos al cambio, para pasar esa etapa de descongelamiento. ¿Por qué descongelamiento? Porque nosotros ahorita estamos como en un freezer. Estamos acostumbrados, adaptados a hacer las cosas como ya hemos venido haciéndolas. Entonces nos cuesta descongelarnos, nos cuesta cambiar, descongelarnos y volvernos a recongelar. El cambio es situacional. Por ejemplo, un nuevo puesto, un nuevo sistema, una nueva política, etcétera. Eso es el cambio, es algo situacional. Mientras que la transición, que es ese proceso hacia el cambio, es una cuestión psicológica a través de la cual tenemos que pasar, tenemos que tener esa transición para podernos adaptar a lo nuevo, a ese cambio. El cambio es externo, mientras que la transición es a lo interno, nosotros. Realmente querer cambiar, querer hacer esa transición, ese paso, esa etapa de descongelamiento, transitar hacia nuevas pautas y volvernos a recongelar. Eso es importante. Entonces, tenemos que estar conscientes de ese cambio. Cuando hablamos de cambio, entonces nosotros nos fijamos más en el resultado que queremos lograr con el cambio. La transición es diferente. El punto de partida de la transición no es el resultado que yo quiero lograr, el resultado es a través del cambio. La transición son los pasos que tenemos que dar para ir dejando atrás esa vieja situación. Yo sé que es difícil, lo estuvimos viendo la vez pasada, que somos muy renuentes al cambio. ¿Por qué? Porque ya estamos acostumbrados a una manera de trabajar. Yo tengo ya 25 años dando clases y si a mí alguien viene y me dice, mire, fíjese que ya la clase ya no la tiene que dar así. Ahora el nuevo sistema es este, me va a costar mucho ese cambio. Entonces necesitamos ir generando en nuestras empresas, en la organización, esa preparación en las personas para que se vayan involucrando en esa transición, ese paso, ese paso que hay que ir dando o esos pasos que hay que ir dando hacia el cambio. El cambio es situacional, puede ser en el ambiente físico, es externo. El cambio es algo más rápido, es un acontecimiento estructural, mientras que la transición ya es intrapersonal, es interna, es un poco más lenta, es una cuestión ya más emocional, más psicológica. Miren este gráfico donde está el proceso de transición donde nos hacemos las siguientes preguntas. Cuando ya empezamos, nos empiezan a proponer un cambio, nos preguntamos, nos da ansiedad y nos preguntamos, ¿puedo enfrentarlo? ¿Voy a lograr cambiar? Entonces me pongo feliz. Después me preocupo, ¿qué impacto va a tener ese cambio? Luego cuando empezamos a ver el cambio, digo, uy, no, esto era peor, era más grande de lo que... Y empezamos a negar. ¿Cambio? ¿Cuál cambio? ¿Qué hice yo realmente? Empieza como a culparse. ¿Por qué estoy cambiando? ¿Esto será para mí? Empiezo como a dudar, como a desilusionarme. Luego, cuando ya empieza el proceso de cambio, y esto se llama transición, todas estas etapas que vamos pasando, entonces ya vamos viendo que sí va a haber un buen resultado, sí era necesario el cambio, sí va a funcionar ese cambio. Entonces, esos cambios externos que se van produciendo, nosotros tenemos que estar conscientes de esa transición que debemos de ir pasando y siempre va a existir la duda, siempre va a estar presente posiblemente el fracaso si no sabemos cómo hacer ese cambio. La transición entonces es cuando empezamos a renunciar a algo de lo que venimos acostumbrados mucho, mucho, mucho atrás.
y determinar quién es el que va a renunciar, cómo vamos a renunciar, cómo vamos a ir cambiando esas viejas costumbres por lo nuevo que definitivamente debe ser hacia algo positivo. Obvio que el cambio nunca debería ser hacia algo negativo. Entonces, nosotros estamos en un modelo actual, un estado actual, y queremos un futuro ideal. Esa visión, ese futuro, ese cambio que queremos lograr a través de la planificación, de la planeación estratégica. Permítame que estoy escuchando como, ¿qué es eso? Ah, sí. Sí, bueno, ok. Entonces debemos de saber cómo estamos ahorita, cuál es nuestra situación. Estoy hablando de tipo a tipo personal, de tipo empresa, organización, alcaldía, etcétera, donde nosotros vamos a trabajar esa planificación y definir ese futuro, soñar ese futuro, hacia dónde queremos llegar. Y obvio, todavía no podemos empezar a hablar de todos los aspectos importantes de un plan estratégico, de una planificación estratégica, si no estamos convencidos del cambio, que se necesita el cambio. ¿Cómo podemos hacer para ir, valga la redundancia, cambiando hacia ese futuro deseado? Eso lo podemos saber de un pensamiento estratégico. Desde ese diagnóstico, desde esa situación actual, cómo franqueando, atravesando, saltando las barreras que pueden haber en el camino, ¿cómo podemos llegar a ese futuro, a ese estado ideal que queremos lograr? A través del cambio, franqueando las barreras que pueden haber en el entorno. Es importante entonces, para empezar a trabajar en ese pensamiento estratégico, visionar ese futuro deseado. ¿Cómo quiero yo que esté mi empresa dentro de 5 años, 10 años, 15 años, de acuerdo a cómo está la situación en el entorno, de acuerdo a los posibles escenarios? ¿Cómo me imagino yo, cómo quisiera yo que estuviera la empresa en ese futuro? Entonces llegamos al concepto de el accionar estratégico. Una cosa es el pensamiento estratégico y otra cosa es el accionar estratégico. Es a través de qué mecanismos vamos a ir logrando posicionarnos en ese posible futuro que queremos lograr, que queremos llegar a través de lo que hablábamos en la clase de ayer, una teoría del cambio, trabajando en el cambio. Para alcanzar ese pensamiento estratégico, necesitamos esa orientación estratégica. Si no tenemos un pensamiento estratégico, va a ser muy difícil un accionar estratégico. El accionar es ponerse la camisa, empezar a trabajar en las estrategias, etcétera, pero con un pensamiento estratégico. Si yo hago un plan estratégico, pero no estoy convencido del cambio, nada estoy haciendo porque no tengo un pensamiento estratégico. No estoy convencido de lo que quiero hacer y de lo que voy a hacer. Necesito primero estar claro con un pensamiento estratégico que va a haber un cambio y que ese cambio va a ser necesario. El pensamiento estratégico empresarial pues tiene varias aristas, una visión, unas estrategias, unas tácticas, tiene varias herramientas, necesitamos planificar, etcétera. Primero, entonces, debemos definir hacia dónde queremos llegar, lograr ese gran objetivo, hacia dónde vamos a llegar a través de una verdadera reflexión estratégica. Un plan estratégico no va a funcionar, puede que sí, pero no al 100% si no se deriva primero de un pensamiento estratégico y de una teoría del cambio, de una necesidad del cambio, de una
de estar seguro que se necesita un cambio. ¿Qué es el efecto Merlín? Le llaman a esto, que es cuando uno es capaz de visionar un futuro y percibir con claridad de las potencialidades que hay en el presente, irnos yendo o atrayendo ese proceso hacia ese futuro. Para lograr eso necesitamos entonces irnos despojando de esas costumbres, de esas cosas que venimos haciendo, romper con la inercia con la que hemos venido trabajando. ¿A qué se le llama eso? Cambiar. Definitivamente hacer un cambio real. Renunciar a lo que, si hay cosas que han sido buenas y que siguen siendo buenas y que han servido y que han dado resultados, no las voy a cambiar solo por cambiarlas. No, 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 no se trata de eso. Como lo vimos ayer, no es cambiar solo por cambiar, sino esos elementos que realmente no nos están permitiendo el nivel de desarrollo, el nivel de, si hablamos de empresas, el nivel adecuado de ingresos, de ventas, de servicios. Entonces debemos de analizar qué es lo que vamos a cambiar. Por eso estuvimos viendo ayer lo de la teoría del cambio, que es un proceso que uno va analizando qué es lo que tiene que ir haciendo para lograr ese cambio. Entonces necesitamos implicarnos, comprometernos. Ustedes se saben el cuento de la gallina y el cerdo que los invitaron a un desayuno. La gallina puso para el desayuno, puso los huevos. El cerdo puso el tocino. ¿Quién de los dos realmente se comprometió? ¿Quién realmente tuvo un compromiso con ese desayuno? El cerdo, porque dio la vida para que sacaran el tocino. Entonces, necesitamos comprometernos. No es lo mismo estar implicado en algo que un verdadero compromiso hacia ese cambio que necesitamos. Hay varias etapas del cambio que se pueden ir generando. Aquí, por ejemplo, vemos en este gráfico donde uno al principio dice, no, yo no, ¿por qué tengo que cambiar? Yo no quiero cambiar. Después empieza a pensar, bueno, tal vez, vamos a ver de qué se trata esto. Después empieza a prepararse. Bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer para ese cambio? Luego ya entra la acción. Listo, vamos por el cambio. Y después ya la perseverancia. Se da cuenta que sí puede hacerlo. Entonces, la primera etapa es la de descongelamiento. Renunciar es una ruptura, es un deshielo de lo que hemos venido haciendo durante tanto tiempo, trabajando de tal manera. Entonces necesitamos descongelarnos. Luego pasar a la transición, analizar esos nuevos puntos, empezar a transformar paradigmas. Los paradigmas, ya vamos a hablar de eso, de qué se trata un paradigma. Entonces necesitamos eliminar, disminuir, reventar, quitar, transformar paradigma. Una vez nosotros ya tenemos esa transición, empezamos una etapa de recongelación, o sea, las nuevas pautas de actuación, las nuevas pautas eh, de, es que se me fue la palabra, la tenía en la cabeza, pero pensé en otra cosa. A veces cuando uno piensa dos palabras al mismo tiempo, hay una que le gana a la otra. Entonces, aquí ya vamos entrando a lo que nuestra asignatura corresponde, el proceso de planeación estratégica. ¿Qué es un proceso de planeación estratégica? Prepararnos, anticiparnos para alcanzar un estado ideal. Yo les decía ayer que yo no he visto, no he trabajado, tengo 25, más de 25 años trabajando en planeación estratégica. Nunca he trabajado en un plan estratégico para empeorar una situación. Un plan estratégico es para alcanzar un estado ideal, una situación mejor de la que está ahorita. Entonces, necesitamos introducir el cambio en esa planeación estratégica, introducir transformaciones de manera gradual, poco a poco. Ahí es donde está la transición, paso a paso. Vamos yendo hacia ese futuro deseado, hacia ese estado
deseado, ideal. Entonces, el cambio tiene que ser bien gestionado para alcanzar esos objetivos. No podemos hacer un cambio de la noche a la mañana, a la ligera, lo primero que se nos ocurra. No, porque va a ser, más bien va a ser un trauma. Vamos a fracasar como tal. El cambio tiene que ser analizado, pensado, planificado. Hace algunos años en las empresas lo que se hacía era un cambio, perdón, coercitivo, o sea que la autoridad nos presionaba a cambiar. Si no hace esto, mire, hay como 4 o 5 personas más que están detrás de su puesto y o cambia, a la fuerza. Y tiene que ser para la próxima semana. No, tiene que ser algo paulatino, a través de una manera colectiva, no presionando al colectivo, no que tienen que aceptar mis órdenes para cambiar. Tiene que hacerse de manera colectiva, consensuada, convencer a nuestros facilitadores, a nuestros empleados, a nuestros colaboradores, la importancia de ese cambio. Ustedes, a partir de ahora que ya hemos visto la teoría del cambio, estamos hablando del cambio, si ustedes consideran que en sus empresas donde ustedes trabajan hay una necesidad, creo que alguien ayer lo dijo, de cambio, ustedes ya pueden ir haciendo así como coaching, ir hablando con los jefes, hey, y si cambiamos esto, y si hacemos, ¿ha oído hablar de la teoría del cambio? Irles metiendo así poquito a poco. ¿Qué es eso de la teoría del cambio? ¿Cómo así que el cambio? Si ustedes quieren ayudar a que esa empresa realmente se adecue a los cambios que hay a nivel del entorno, a nivel mundial. Cuando imponemos cambios, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar cuando un jefe nos impone cambios o cuando una empresa puede producir resultados inferiores a lo que realmente ellos esperan? ¿Por qué? Porque no estamos conscientes del cambio. Entonces lo hacemos, pero ahí como a medias, aumenta la resistencia. Y no estoy hablando del gobierno, estoy hablando de que la gente se resiste a cambiar. Entonces, entre más me presionen para que cambie, yo me voy a resistir. Hay una confusión porque la gente no entiende cuáles son las razones, por qué quieren cambiar, o sea, a cuenta de qué. Si yo tengo ya 15, 20, 10 años haciendo lo mismo, ¿por qué? Hay una sensación de obligatoriedad, de que es obligatorio. Y cuando a nosotros nos dicen que algo es obligatorio, a veces nos genera cierta tensión, cierta frustración, enojo, etcétera. Ya no nos sentimos parte de la empresa porque nos están obligando a cambiar. Y posiblemente no logremos ese cambio y sigamos con los mismos patrones que hemos venido haciendo y no aceptamos esos nuevos patrones de cambio que posiblemente sí son necesarios, pero depende la manera en que nos lo estén solicitando, cómo debe ser. En cambio, si hablamos de un cambio participativo, donde empezamos a estimular, a desarrollar una actitud adecuada en nuestros colaboradores, en nuestros compañeros, poco a poco les vamos como metiendo ese chip así del cambio. Mire, esta cosa yo creo que puede funcionar de otra manera. ¿Por qué no vamos viendo de qué manera planificamos este cambio de una manera adecuada? Y vamos trabajando ese comportamiento, esa transición psicológica hacia el cambio a través de la participación. Como líderes, nosotros buscamos la participación de todos y cada uno de los colaboradores. Les establecemos algunas metas, algunos retos, un compromiso colectivo, pero de una manera empática, atractiva, no prepotente, antipática, no, de una manera muy sutil, muy de líder. ¿Por qué? Porque lentamente vamos logrando ese concepto del cambio, vamos logrando que la gente empiece como a analizarlo, ve, tiene razón, deberíamos de cambiar esto, deberíamos de cambiar esto, empezamos
generarle esa cultura del cambio, porque es necesaria si queremos hacer una buena planificación estratégica. Para eso pueden haber varias técnicas persuasivas, por ejemplo, eh, cómo llamar la atención hacia la necesidad del cambio, poco a poco, sin tratar de imponernos, hacerles ver que si la empresa no cambia, y así como está la situación en el entorno, a nivel nacional, a nivel local, a nivel mundial, podemos perecer como empresa, nuestra empresa va a morir. Entonces hay que irles haciendo ver la importancia del cambio. ¿Qué es lo que logramos con estos cambios participativos? Si somos bien persuasivos, comunicativos, etcétera, podemos lograr que haya mayor compromiso, que se identifiquen más con la empresa. Cuando a uno la empresa lo toma en cuenta y uno ve que lo que uno opina, que lo que uno piensa es tomado en cuenta y lo ve en resultados, uno se identifica más con la empresa. El sentido de pertenencia, el sentido de autorrealización. Por ejemplo, cuando nosotros íbamos a trabajar, hacíamos planes de desarrollo municipal, trabajábamos la visión y la misión con la población, con las fuerzas vivas, con los patronatos, con las juntas de agua, reuníamos representantes de cada uno de ellos y les hacíamos sentir o ver que esa visión o esa misión, ellos fueron los que la hicieron. De ellos fue que salió eso. No fuimos nosotros como consultores. Nosotros solo la redactamos bonito, pero ellos fueron los que la definieron. Entonces, ellos se sienten identificados. Cuando ellos entran a la alcaldía y ven en la entrada misión, visión, por dentro dice, yo participé de esa visión, yo fui parte, yo ayudé a que se hiciera. Eso es importante. Trabajar los intereses colectivos, personales. Hablábamos hace un momento del cambio de paradigmas. Los paradigmas hay que transformarlos. Los paradigmas son patrones, patrones mentales, creencias que nosotros tenemos que las cosas se deben de hacer de una manera o es nuestro punto de vista, la manera de percibir el mundo. Así como ven ustedes en el gráfico que está ahí abajo, que este señor mira un 6 pero el otro señor mira un 9 y ambos tienen la razón. ¿Por qué? Por su punto de vista. Cada uno mira el mundo desde su lado. Entonces, hay muchos paradigmas en el mundo, muchas percepciones diferentes. Hay que aprender a trabajar con esos paradigmas y cómo podemos, a través de la teoría del cambio, a través de la planificación estratégica, cómo podemos romper, cambiar, mejorar, modificar esos paradigmas, esa percepción que hay de la realidad. Esos paradigmas entonces van a matizar o tienen relación con nuestro comportamiento. Nos comportamos de acuerdo a cómo vemos el mundo. Ese es nuestro comportamiento, de acuerdo a nuestros paradigmas, de acuerdo a nuestras convicciones. Y no quiere decir nadie tiene la verdad absoluta. Solamente que cada quien ve el mundo desde su perspectiva, desde sus paradigmas. Es importante entonces no definir si el paradigma es verdadero, no es verdadero, si yo tengo la razón, usted tiene la razón, sino cómo podemos influir en esos pensamientos, en ese comportamiento a través del cambio. ¿Cuáles son algunas de las características de los paradigmas? Muchos paradigmas son comunes. Mucha gente tienen el mismo paradigma, la misma forma de actuar, de ver las cosas. Sirven a veces como filtros, nos ayudan para resolver algunos problemas. También un paradigma nos puede bloquear la percepción de la realidad. ¿Por qué? Porque nosotros, de acuerdo a nuestro paradigma, creemos que esa es la única verdad y no nos permite ver más allá de la posible realidad que hay. Entonces, los paradigmas nos ayudan y nos dan significado a nuestra experiencia de vida. Es de acuerdo a cómo hemos vivido nuestra vida. Nosotros hemos creado a lo largo de nuestra historia
desde la niñez, lo que vimos en la familia, lo que vimos en el barrio, lo que vimos en la escuela, en el colegio, nos formamos paradigmas. A veces hay muchos paradigmas que necesitamos cambiar. Por ejemplo, el famoso paradigma de el jefe y el líder. ¿Qué es lo que hace un jefe? ¿Qué es lo que debe hacer un líder? Ahí ustedes lo pueden leer en el gráfico, la diferencia entre un jefe y un líder. Esos son paradigmas, que hoy en día se habla de la diferencia entre jefe y líder. Los efectos paradigmáticos tratan de acondicionar nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras preocupaciones. A veces nos impide identificar el cambio, no vemos más allá. Y no quiere decir que no tengamos la razón o que tengamos la razón. Simplemente hay que tratar de ser un poco como de mente más abierta. Si mi compañero de trabajo, si mi jefe me está diciendo algo que para mí no es cierto desde mi punto de vista, abro un poquito la mente y digo, bueno, voy a revisar a ver qué tan cierto es esto para ver si puedo hacer ese cambio que me están proponiendo. Entonces, es importante trabajar los paradigmas que hay en cada uno de las personas. Nosotros ya debemos de trabajar desde un punto de vista más de líder, no como antes que yo soy el jefe, yo soy el que ordeno, yo soy el que mando. No, ahora hay que trabajar más de una manera colaborativa, democrática, donde todos participan. Hablábamos ayer de un mandato horizontal, no como antiguamente. Antiguamente se acostumbraba mucho en las empresas a un mandato vertical, completamente vertical. Ahora es un mandato más horizontal, donde todos los colaboradores de la empresa tienen su participación y se les toma en cuenta. Eso es una manera participativa de dirigir. Aquí pues vemos otro ejemplo de la diferencia entre líder y jefe. El líder aconseja y guía, inspira, dice nosotros, se preocupa por las personas, comparte, tiene equipo de trabajo, mientras que el jefe manda y ordena, inspira miedo, dice yo soy el que hago, yo soy el que mando, se preocupa por las cosas y no por las personas. Presume mucho de los éxitos, que él fue el que logró el éxito, y tiene empleados, no colaboradores. Bueno, ¿cuáles son los cambios organizacionales que se deben de ir logrando a través de eliminar, cambiar, modificar algunos paradigmas? En vez de una dirección por instrucciones, vamos a tener una dirección por objetivos. Perdón, me pasé de la... Una dirección por objetivos, o sea, ahorita hablamos de una dirección por valores. Queremos lograr este objetivo, ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer conjuntamente? No solamente siga mi instrucción, no. Vamos a trabajar en este objetivo. ¿Cuáles son los resultados que yo quiero lograr? ¿Cuáles son los resultados que quiero que tú logres como colaborador? Yo voy a estar al lado tuyo, te voy a acompañar. Una, de una organización que antes era autoritaria, que solo era lo que el jefe decía, a una organización que tiene más liderazgo que jefatura. Que el jefe, en vez de ser un capataz, sea un facilitador del proceso. Yo estoy al lado tuyo, yo te acompaño, yo te hago coaching, yo te explico, etcétera. También que las decisiones no solo sean en la cumbre de la empresa, en la dirección de la empresa, sino que se tome en consideración desde la base, una descentralización de las decisiones, que todos los departamentos de la empresa, todos los empleados, desde la aseadora, desde el guardia de la entrada, todos tengan su participación, que no solamente planifiquen los jefes, sino todos tienen sus paradigmas, todos tienen sus puntos de vista y cada punto de vista es válido. La comunicación es supremamente importante. En la maestría que yo acabo de terminar, llevé una clase, solo una clase de comunicación. Y me di cuenta de la importancia que debe de haber de una buena comunicación, una adecuada comunicación, una comunicación efectiva
pertinente, a tiempo, es importantísima. No hay nada peor en una empresa que una mala comunicación. La empatía también. La prepotencia no nos va a llevar a nada. En cambio, la empatía con nuestros colaboradores. No tener un control estricto, sino un autocontrol. Que cada persona ya sepa, por eso les decía cuando entraron que me encanta ver la puntualidad, que qué diferencia con pregrado. Pues sí, porque ustedes ya tienen otra manera de pensar, tienen un autocontrol. Usted ya sabe la importancia de lo que está, de lo que empezó ahorita, en este periodo, de lo que está haciendo en esta maestría. Entonces, usted ya sabe el valor de eso. Y debemos de trabajar en la valorización por los resultados, no porque este empleado me es fiel, porque yo lo veo que se esfuerza, etc. No, sino cuáles son los resultados que espero de mis colaboradores y cuáles son los resultados que me están dando, cómo estoy logrando yo como líder esos resultados. Entonces, la organización, la empresa, debe de ir pensando en transitar de unos paradigmas que han habido a lo largo de los tiempos a unos paradigmas actuales. La diferencia que hay entre viejos paradigmas y nuevos paradigmas. En todos los ámbitos de la vida debemos de gestionar en los nuevos paradigmas. Por ejemplo, en este cuadro ustedes pueden ver, solo voy a leer unos cuantos, pero ustedes cuando estén repasando los van a leer. Por ejemplo, a mediados del siglo XX la tecnología era primero. Ahora se habla más de sistemas sociotecnológicos. Está incluyendo la sociedad como tal. Las personas como prolongación de las máquinas. Antes era un paradigma. Ahora la prioridad del factor humano, del talento humano, el humano como algo prioritario en las organizaciones. Ese ya es un nuevo paradigma. Y ahí ustedes pueden ir viendo los paradigmas viejos, más de alguno, usted lo puede leer y se va a reír porque dice, uy, donde yo trabajo todavía están pensando así. Entonces, analice cuál es el paradigma nuevo. Y si usted considera que es necesario pasar de ese paradigma viejo al nuevo, vaya trabajando en eso. Las empresas que tienen éxito son las que normalmente toman más en cuenta a las personas, a los trabajadores, a los facilitadores, a los proveedores, a los clientes. La participación es importantísima, el compromiso, la buena comunicación, tener paciencia, los conocimientos, las actitudes, las sugerencias, los sentimientos. Hoy en día trabajamos más con seres humanos, no con máquinas. Aunque la inteligencia artificial nos está ganando la parada hoy en día, siempre el ser humano debe de estar primero, la persona, estimularle a creatividad, el aporte de la gente. ¿Para qué? Para lograr ese cambio que yo quiero lograr en mi empresa, en mi organización. La importancia de una buena comunicación, respetar los sentimientos, enseñarles a hacerle frente a los cambios, la importancia de generar esos cambios. ¿Cuáles son algunas de las etapas del individuo cuando se enfrenta a un cambio? Ahí lo pueden ver en el cuadro, donde hay una etapa de impacto, una etapa de defensa, una etapa en la que admite y una etapa de ajuste. ¿Cuáles son los sentimientos que sienten cada uno? Al principio se siente amenazado, se empieza a aferrar a lo antiguo, a lo que hacía antes. Luego, ya cuando lo admite, abandona lo antiguo y después ya tiene una nueva valorización. Y ahí ustedes pueden ver todo lo demás. ¿Cuál es la percepción que tiene la persona? ¿Cuáles son las emociones en cada etapa? Primero sufre un pánico, después indiferencia, euforia, se deprime, se amarga y al final hay satisfacción en la etapa del cambio. Es importante entonces que empecemos a fomentar una confianza en las personas para empezar a introducir esa teoría del cambio, esa necesidad del cambio, esa transformación, primero a nivel personal, los sentimientos, las percepciones, las emociones,
los paradigmas, las estructuras mentales, etcétera. Cada uno de los seres humanos que trabajan en una organización tiene sus propios paradigmas, sus características, su personalidad, sus valores, etcétera. Entonces, hay que saber trabajar con el ser humano. El ser humano es complicado, pero necesitamos, si queremos lograr una empresa de éxito, si queremos lograr ese cambio, si queremos lograr un plan estratégico realmente adecuado a lo que queremos lograr en determinado tiempo, necesitamos trabajar con las personas, comprender a cada persona en su compleja vida, en su diario vivir, etcétera. Hay algunos. Hablábamos entonces de que para provocar ese cambio en las organizaciones se han generado algunos modelos, entre ellos pues tenemos la dirección por objetivos y resultados, la dirección o el desarrollo organizacional, el programa de mejora en el rendimiento, el programa de calidad total, toda una técnica de calidad total, la reingeniería, el benchmarking es otra técnica y el modelo de las 7 S. Vamos a hablar un poco sobre el modelo de las 7 S. ¿Qué son las 7 S? Es por la primera inicial de algunos elementos, pero en inglés. Por ejemplo, está estructura, habilidades, estrategia, valores compartidos, staff, sistemas y estilo. Cada uno de esos indica una de las 7 S de la organización. Es una herramienta que se utiliza para poder influir en ese cambio, hacer ese cambio de comportamiento en las personas, poder tener algunas variables para ver cómo dentro de la organización podemos ir operando ese cambio a través de un enfoque integrado y poder diagnosticar o pronosticar transformaciones. ¿Cuáles son las transformaciones que vamos a hacer? Entonces aquí vemos el modelo de las 7 S, valores compartidos en el centro y alrededor están los demás, habilidades, estilo, staff, sistema, estructura, estrategia. Cada uno de ellos tiene un significado y una razón de ser. Los líderes, los dirigentes, debemos o deben de influir de alguna manera en el comportamiento para poder generar esos cambios que necesitamos. Este modelo sirve para poder ver, conocer cómo funciona correctamente la empresa. Cada S puede servir como un punto de partida para ir evaluando esos procesos de dirección y ese camino hacia el nuevo cambio, hacia ese nuevo desempeño de la organización. También este sistema nos proporciona un acceso a esos cambios que vamos a necesitar, esas conductas, esos desempeños que se van a necesitar en el camino hacia el cambio. Por ejemplo, vamos a hablar primero con lo de valores compartidos. Vamos a hablar de cada una de las S, solo que en español, porque la S corresponde a la palabra, pero en inglés. Esos valores compartidos son los principios, los valores que le dan identidad a una empresa, que los caracteriza a través de su comportamiento en la sociedad. Nos ayuda a dar sentido y dirección a las personas, nos da una identidad y nos ayuda a responder a los cambios que se van generando en el entorno. A través de esos valores podemos trabajar en ese cambio. Nos sirve como una guía para tomar decisiones a través de los valores de la empresa. Y también por eso está en el centro, porque me ayuda a desarrollar las otras 6 S. Por eso lo tenemos en el centro y es el primero del que hablamos, los valores. Importantísimos los valores en una empresa. Luego hablamos de la estrategia. ¿Qué es la estrategia? Es ese camino, es esa vía, perdón, que escogemos para lograr el éxito competitivo. Si estamos hablando de una empresa, debemos de ser competitivos al nivel personal, como arquitectos, como ingenieros, como profesionales, como alcaldía, como persona.
debemos de ser competitivos. ¿Qué nos define la estrategia? ¿Cuál es la misión del negocio? ¿Cómo podemos materializar esa ventaja competitiva que tenemos? Nos ayuda a reforzar los recursos, incrementamos la posibilidad de éxito a través de una buena estrategia, nos ayuda a definir cuáles son los roles, los propósitos y las acciones con anticipación, que hemos planeado con anticipación. También podemos, a través de la estrategia, identificar cuál es el perfil de nuestros competidores, cuáles son esas funciones críticas que debemos de desempeñar para lograr lo propuesto, para lograr ese cambio. ¿Cuáles son los factores críticos de éxito? Que ese tema lo vamos a tocar más adelante. ¿Y cuál es la clave para determinar el éxito? A través de la estrategia. Entonces, ese es uno de los puntos de las 7 S, la estrategia. Otro punto importante es la estructura. ¿A qué se refiere con la estructura? ¿Cómo está conformada la organización? Es el diseño de la organización. ¿Cómo funciona? A través de un todo, a través de los equipos estructurales, a través de sus departamentos. Es la agrupación que hay para generar esos procesos dentro de la organización. ¿Cuáles son las funciones de cada departamento? ¿Cómo se debe manejar la información? ¿Cómo trabajamos los proveedores, los clientes a través de nuestra estructura? Coordinar esos mecanismos internos para que el proceso sea efectivo. Esa estructura es proporcional a los elementos organizativos de la empresa, cómo está organizada la empresa a través de la división de las tareas, dependiendo de los departamentos, los trabajos, delegar la autoridad, asignar recursos, priorizar aspectos, etcétera. Entonces, es importante tener una buena estructura muy funcional en nuestra empresa. ¿Para qué? Para cuando venga ese cambio, cuando trabajemos en la planificación estratégica, podamos hacerlo también a nivel estructural, a nivel de departamentos. Luego viene otra S, que es el sistema. ¿Qué es el sistema? Son los mecanismos facilitadores para que se generen los procesos dentro del negocio, dentro de la organización. Son procesos, procesos de dirección, cómo se va a dirigir, tiene que haber alguien que dirija, que lidere, cómo son los mecanismos para coordinar las funciones internas, cuáles son las políticas, cuáles son los procedimientos, hay manuales de procedimientos en las empresas, cuáles son las prácticas adecuadas para llevar a cabo el proceso, cuáles son las expectativas que tenemos tanto de nuestros directivos como de los colaboradores y cómo podemos medir el desempeño o el avance de nuestros colaboradores. A eso se refiere con sistema, el sistema, cómo funciona la organización. Luego hablamos otra S del staff. Es importante, hablábamos desde hace rato, de la importancia del factor humano, el equipo de dirección, la vitalidad, la salud de ese factor humano, la capacidad de los directivos, poder socializar, desarrollar recursos de dirección, etcétera. El staff, estamos hablando básicamente de los que dirigen y ver, también podemos evaluar de una manera continua cómo se desarrolla ese liderazgo, ese talento que hay en la dirección. Por eso se llama staff, que son los que dirigen la organización. ¿Cómo lo están haciendo adecuadamente o no? Otra S es el estilo. ¿Qué es el estilo? Es lo que podemos ver de su dirección y las interrelaciones que hay con las organizaciones. Es un modelo comparativo entre la organización y otras organizaciones. Demuestra un compromiso colectivo. Me encanta lo que dice acá, que dice que los clientes no son lo primero, sino que lo primero son los empleados. Si cuidas a tus empleados, ellos cuidarán a tus clientes. Entonces, es importantísimo trabajar el factor humano, el talento humano, tus colaboradores, tus empleados. Me gusta usar más la palabra colaborador que empleado. Empleado suena más como de jefe, colaborador suena más como de líder.
Entonces, el estilo tiene que ver básicamente con ese enfoque de liderazgo que se asume a alto nivel. Ahí vemos que dice empleados felices, mejores resultados, definitivamente. Créanme que un empleado o un colaborador que no esté a gusto con su trabajo, con su desempeño, que no se sienta parte de la organización, no va a dar buenos resultados. Eso es importante, entonces, que se proyecten al éxito organizacional, que el colaborador sepa que su éxito es el éxito de la empresa, que el éxito de la empresa es su éxito, que se sienta identificado y tomado en cuenta. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Algún comentario? ¿Qué tal le pareció el tema de hoy sobre el cambio y la transición? Buenas noches, arquitecto. Hola, buenas noches. Un tanto complejo, ¿verdad? Porque, bueno, por lo mismo, por lo que yo he visto en todo este tiempo, he notado de que muchas empresas no valoran al empleado, ¿verdad? Muchas empresas no los miran como empleados, sino que no los miran como colaboradores, sino que como empleados. Y, y y principalmente el engranaje del Estado, el gobierno no tiene líderes, tiene jefes, ¿verdad? Que Sí, si usted no se alinea a lo que ellos dicen, al día siguiente está el sobre. Es tan complejo sí, esa situación, es tan difícil de hacerlos cambiar y no es un partido político, son todos, la verdad, son todos iguales. ¿Verdad? Y si es la empresa privada, lo que trata es de someter y tratar de sacarle hasta el último, la última gota de lo que usted pueda dar, sin sí. importar. Ah, Bueno, conocido empresas que incluso que tienen terminantemente prohibido a los empleados estudiar maestrías, sin tomar en mm, cuenta de que lo que uno puede aprender aquí lo puede poner en práctica con la empresa de ellos, pues. No miran definitivamente. no miran esa retroalimentación que se puede llegar a dar, ¿verdad? Por ejemplo, esta teoría del Sí, cambio a cualquier empresa le podría funcionar, ¿verdad? claro. Ver para dónde van, qué es lo que están haciendo, tener Sí. indicadores, pero aquí en Honduras, no sé, me mira un poco Sí, a como mí uno, me llama mucho la atención, me llama mucho la atención. He visto algunas empresas, he conocido algunas empresas donde los dirigentes, los jefes o los líderes son personas que tienen una maestría en gerencia de proyectos, en elaboración de no sé qué, pero yo me hago la pregunta cuando yo veo el trato de ellos como jefes donde el capital humano es más importante una computadora que un ser humano, yo siempre me pregunto, ¿será que esa persona no entró a la clase de recursos humanos? ¿Cómo pasó esa clase? O sea, no entiendo cómo es posible que no, que teniendo una maestría en gerencia de proyectos, no sepa lo que realmente es gerenciar, es liderar un proyecto, liderar una empresa. El capital humano es importantísimo. es Imagínese usted una empresa invaluable. sin colaboradores. ¿Qué sería de la empresa? Nada. ¿Han visto ustedes el ejemplo de Google? La empresa Google, cómo trabaja con sus colaboradores. Sí, Las facilidades, ojo, claro que tienen que dar resultados, pero todo tienen tiene que unas ser basado en un resultado. flexibilidades, sí, o sea, son resultados. Por ejemplo, hablaba el otro día con alguien de los horarios. No, que tiene que estar de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y yo decía, bueno, puede que esté de 8 de la mañana a 5 de la tarde, pero de 8 a 3 está en TikTok o Facebook. ¿Dónde está el Sí. resultado? En cambio, alguien que tal vez solo va 3 horas o hace teletrabajo, etcétera, y da resultados, eso es lo importante. No necesariamente estar sentado en un escritorio 8 horas, eso no quiere decir que ese colaborador sea efectivo, no necesariamente, porque puede estar 8 horas, pero 6 horas en TikTok. Entonces, no sé, eso hay que Sí. analizarlo.
Y hay que ver una situación, ¿verdad? Que se dan dos cosas. Hay un efecto que no, esto yo lo aprendí cuando trabajaba tanto para la empresa privada así como para el Estado, em, que un colaborador debe de trabajar nada más 8 horas. Si, si trabaja más de 8 horas, significa de que o estás muy sobrecargado, ¿verdad? O tiene demasiada sobrecarga en la parte laboral o pasa demasiado tiempo perdiéndolo en otras cosas, pues en redes sociales, platicando con el Sí, sí. compañero, Puede ser cualquiera de las dos cosas. cualquiera de las dos, pues, pero la verdad es que el trabajo efectivo es aquella persona de que nada más son 8 horas, pues, porque si usted se pone a pensar después de 8 horas, a la misma empresa le sale caro, pues. Claro, definitivamente. Ok, ¿alguien más tiene algún comentario? Quiero. Perfecto, entonces nos miraríamos mañana a las 7 en punto.